El tema de hoy es razones trigonométricas de un ángulo agudo. Muy bien, un ángulo menor a 90 grados. ¿Ya? Definición. A ver, la razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo, ojo, tened muy en cuenta eso, en un triángulo rectángulo es muy importante, solo ahí existe lo que es la trigonometría. Se define como el cociente, o sea, la división, ¿no? Que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de los dos lados del triángulo rectángulo, ¿no? Solamente para aclarar, triángulo rectángulo, ¿ya? Con respecto a uno de los ángulos agudos, recuerden que un triángulo rectángulo, uno es 90 grados, los otros dos ángulos son ángulos agudos, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya sabemos lo que son las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿no? Es lo que nos dice acá en la primera parte, recto en B. Entonces, en B es 90 grados y tenemos el ángulo o el vértice A, donde tenemos un ángulo alfa, y el vértice C, ¿sí? Y acá es donde nosotros vamos a aprender a definir, ¿no? Primeramente, lo que está al frente de 90 grados, ¿sí? A este lado del triángulo que está al frente de 90 grados se le conoce como hipotenusa. Es muy importante tenerlo en cuenta. A esto se le conoce como hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa. Muy bien. Los otros dos lados, ¿sí? Los conocemos como catetos, ¿ya? Entonces acá tenemos cateto A, ¿no? Vamos a poner acá el cateto A y por acá tenemos lo que es el cateto C, ¿no? Ahora, dependiendo del ángulo agudo, ya sea alfa, en este caso, o puedo colocar acá incluso otro ángulo que puede ser beta, ¿sí? Cada uno de estos dos catetos A y C pueden tomar nombres muy particulares como cateto opuesto y cateto adyacente. Por ejemplo, a ver, hablemos para alfa, ¿ya? Para alfa. Entonces, se supone que el que está al frente sería el cateto opuesto, ¿estamos de acuerdo? Y el que está a su costado, ¿no? Sería el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa, eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar primeramente para alfa. Entonces, para alfa tenemos lo siguiente, ¿no? La hipotenusa ya sabemos que va a ser B, no hay nada que hablar, pero A, ¿no? Acá tendríamos dos condiciones. Primero, el cateto opuesto para alfa sería el cateto o el lado A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cateto opuesto sería A. Y el cateto adyacente, a ver, permíteme acá, adyacente sería ¿quién? Sería C, ¿no? El que está a su costado. Muy bien, tendríamos C. De la misma forma, si yo lo planteo con el ángulo agudo beta, ¿sí? Entonces acá vamos a definir lo mismo. Si fuera para beta, ¿ya? Para beta, la cosa cambia. Su cateto opuesto sería el que está al frente, ¿no? ¿Sería quién? Sería C. Entonces acá tendríamos cateto opuesto, ¿estamos de acuerdo? Opuesto sería C y su cateto adyacente sería A, ¿no es cierto? Porque está a su costado. Entonces, ahí ya tenemos definido muy bien los catetos. Entonces, lo que quiero aclarar acá es que dependiendo de qué ángulo estés hablando, los catetos van a tomar nombres muy particulares, ya sea opuesto o adyacente. ¿Ya? Muy bien. Y la hipotenusa sigue siendo ahí. Acá quiero aclararte algo, ¿no? Es solamente como recordar un poco la teoría de ángulos, ¿sí? Nosotros sabemos que alfa y beta son ángulos complementarios, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué son los ángulos complementarios? A ver, ángulos complementarios. Se dice que son ángulos complementarios, ¿ya? Cuando la suma de los ángulos me da 90 grados. Es decir, alfa más beta, esto es igual a 90 grados. Y claro, porque el otro ángulo, que es el ángulo recto, sería 90. 90 más 90, 180, y es la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Entonces, ángulos complementarios es cuando los ángulos suman 90, ¿ya? Y ángulos suplementarios, ¿no? Ya solamente para aclarar,
¿sí? Suplementarios, es cuando los ángulos, ya me invento, ¿no? Un gamma más un ángulo M, por ejemplo, ya suman 180 grados, ¿no? Ya, pero eso no tiene nada que ver en este caso, pero es solamente para aclararlo, ¿ya? Ahora, ya teniendo en cuenta cada uno de ellos, ahora déjame aclarar acá. Acá se usa un teorema muy importante, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras únicamente se aplica en un triángulo rectángulo, ¿ya? Un ángulo recto. Entonces, ¿qué te dice el teorema de Pitágoras? Te dice que la hipotenusa, o sea b, ¿no? Al cuadrado, b al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Es decir, b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado. Si yo quiero despejar cada uno de ellos, tú ya lo aplicas, ¿no? Por ejemplo, únicamente la hipotenusa sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Pero ya es algo redundante esta última parte, ¿ya? Entonces el teorema de Pitágoras es muy importante saberlo porque en trigonometría se va a aplicar muchísimo. Es una herramienta alterna en el planteo de ecuaciones o para la solución de algún ejercicio numérico, ¿no? Ahora vamos a hablar de las 6 razones trigonométricas que existen en función a un triángulo rectángulo, ¿ya? Son 6. Muy bien. Entonces acá tenemos 1, 2, ¿sí? Que es el coseno, 3 la tangente, 4 la cotangente, 5 la secante y 6 la cosecante, ¿ya? Si te das cuenta, el seno, y acá está su corrazón, coseno. Acá está la tangente y acá está la cotangente. Aquí tenemos la secante y acá tenemos la cosecante. Solo para que lo tengas claro, ¿ya? A eso se le llama las corrazones trigonométricas. Pero ese es un tema que se va a avanzar más adelante, solo para que lo tengas. Entonces tenemos 6 razones trigonométricas. Cada una de ellas, primero lo que tú tienes que hacer, y aprenderlo muy bien, es memorizar cómo se calcula ese cociente. Porque sabemos que una razón es un cociente, una división, ¿no? Lo que ya aprendimos, razones y proporciones. Entonces, una razón trigonométrica de un triángulo, la razón de un triángulo. Esa sería la definición, digamos, como que interpretando el término, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el seno. Seno, por definición, es cateto opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? El coseno, ya, y cada uno de ellos lo vamos a definir poco a poco, ¿ya? Y el coseno, ¿a qué sería igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, ya sería al revés, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante, ahora sería la hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante sería la hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Esto es lo que es importante, más allá de aprenderse algunas otras fórmulas, esto es lo más básico, esto tú lo tienes que saber sí o sí de memoria. Para ello hay algunas habilidades numéricas que tendrías que saber, ¿no? Por ejemplo, como una memotecnia. Ya sé que los primeros van a ser con hipotenusa, entonces, por ejemplo, digo coca, coca, ¿no? Ya tengo la mitad. Coca, coca, se cumple esa relación, ¿verdad? Y cuando ya pasaste por la mitad, hasta ahí ya tenemos los tres, coca, coca, ¿no? Y para lo siguiente sería caco, ¿no? Caco, ¿sí? Solamente para... Ya, eso te podría ser una ayuda, pero no te lo recomiendo, pero podría facilitarte las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aprenderse. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, solamente coseno. Olvídate del alfa, no estamos hablando del ángulo todavía. Entonces, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, ya te das cuenta que es inversa, ¿no? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. De tal forma que te puedes dar cuenta que los extremos, ¿no? A ver, vamos a verlo por este lado. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que los extremos se parecen muchísimo, ¿no? Tanto así que yo puedo afirmar que son inversas. Y claro que sí, sí son inversas, ¿ya? Extremo a extremo, mira, te das cuenta, cateto opuesto sobre hipotenusa y acá es hipotenusa sobre cateto opuesto. De tal forma que el segundo con el penúltimo, ¿no? También son muy parecidos. Claro que sí, ¿no? Que tendríamos cateto adyacente sobre hipotenusa y acá hipotenusa sobre cateto adyacente.
¿no? Y luego los intermedios, ¿no? La tangente con la cotangente. ¿Estamos de acuerdo? Ya, hasta ahí ya lo sabemos. Significa, a ver, ¿qué significa con esta parte, no? Si los extremos son iguales y son fracciones opuestas, significa que si yo los multiplico, por ejemplo, ¿no? Si yo los multiplico, a ver, solamente para que lo tengas un claro razonamiento. Si yo multiplico el seno con la cosecante, ¿no? Seno con la cosecante, yo me doy cuenta que si al multiplicarlo, a ver, escribo el primero, ¿ya? Yo tengo cateto opuesto sobre la hipotenusa por el otro sería la hipotenusa sobre cateto opuesto. Yo sé que estos van a ser iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, la multiplicación me da 1. Entonces, la multiplicación de los extremos, como estamos haciendo el seguimiento acá, me va a dar 1. El coseno con la secante me va a dar 1. Y la tangente con la cotangente me va a dar 1. ¿Ya? Eso siempre y cuando estemos hablando del mismo ángulo. Muy bien. Entonces, hasta aquí sabemos esa razón trigonométrica como definición. ¿Ya? Ahora, normalmente no se escribe seno, tiene una forma de escribir, ¿no es cierto? Entonces cuando a mí me dicen seno, se escribe simplemente seno, ¿no? Sen de alfa, ¿estamos de acuerdo? O en inglés que es sin, ¿no? Sin, ¿ya? Bueno, en fin, seno de alfa. Ahora vamos a hablar de alfa. ¿Cómo se escribe coseno de alfa? Pues se escribe cos, ¿no? Cos de alfa, ¿ya? ¿Cómo se escribe tangente? Bueno, si tú quieres lo escribes TG nada más, ¿no? Tangente de alfa. O en en inglés sería tan, ¿no? Tan. ¿No? Algunos textos lo utilizan así. La cotangente, ¿cómo se escribe? CTG, ¿no? Cotangente de alfa. ¿Ya? La secante, ¿cómo se escribe el secante de alfa? Ah, se escribe sec, ¿no? Sec de alfa. ¿Ya? Y la cosecante, pues, ¿cómo se escribe? Pues escribes CSC, ¿no? Cosecante de alfa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de un ángulo muy particular, ¿sí? Ojo que no existe este término, ¿eh? Si solamente escribo sen, no tiene sentido. Tienes que escribir de qué ángulo se está hablando. Por ejemplo, seno de gamma, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano con un ángulo. Las 6 razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, en nuestro caso vamos a hablar del ángulo alfa. Y vamos a hacer las interpretaciones de cada uno de ellos. Se supone que para alfa, ¿no? Tengo cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para alfa, el cateto opuesto es A, ¿no es cierto? Tendríamos A sobre la hipotenusa, que es B, que está al frente de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces sería A sobre B. Para coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? El cateto adyacente para alfa sería C, ¿no? Entonces tendríamos C sobre la hipotenusa, que sigue siendo B. Muy bien, tendríamos B, ¿no? Perfecto. La tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para alfa, su cateto opuesto es A y su cateto adyacente es C. Entonces sería A entre C. ¿Estamos de acuerdo? A entre C. Muy bien. La cotangente me dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Primero el cateto adyacente, que es C, entre el cateto opuesto, que es A. Entonces acá sería C sobre A. ¿Estamos de acuerdo? La secante, ¿qué me dice que es la secante? La hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa, que yo sé que es B, sobre el cateto adyacente, que es el que está a su costado, ¿no? O sea, C. Sería B entre C. ¿Estamos de acuerdo? Y la cosecante me dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es B y su cateto opuesto es A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería B sobre A. ¿Ya? Solamente para aclararlo. Entonces, hasta ahí hemos hablado sobre lo que es alfa. Pero, ¿y qué pasaría si a mí me preguntaran con respecto al ángulo, a ver, a este ángulo de acá, ¿no? Al ángulo que está acá, el ángulo C, y yo le voy a llamar beta, por ejemplo, o omega, ¿ya? No, más práctico para que lo conozcan, beta. Entonces, si fuera para beta, yo lo haría en este costado y te pregunto, ¿no? ¿Y va a ser igual? Va a cambiar la cosa, ¿verdad? Porque ahora ya no voy a trabajar únicamente, a ver, déjame ver acá, vamos a dividirlo. Ya no voy a trabajar únicamente con el alfa, ahora voy a trabajar con ¿quién? Con beta, ¿no? Entonces, haría la razón trigonométrica netamente para beta, ¿ya? Y lo haremos por este lado, a ver, un color más especial, digamos con blanco para que sea la diferencia. Entonces, ¿a qué sería igual seno de beta? ¿No? Ya para hacerlo más práctico. Seno de beta.
Para beta, según seno, esta es la definición general, ¿no? De seno. Opuesto sobre hipotenusa. Pero para beta su opuesto es C y la hipotenusa sigue siendo B. Entonces sería C sobre B. ¿Estamos de acuerdo? C sobre B. Coseno de beta, no, ya tenemos por acá. Coseno de beta. Para coseno, su definición es adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es A, ¿no? Sobre la hipotenusa que es B. Entonces sería A sobre B. Muy bien, tenemos A sobre B. Luego tenemos la tangente, ¿no? La tangente de beta. Tangente de beta me dice que es opuesto sobre adyacente. Ah, ok. Su opuesto es C y su adyacente es A. Entonces sería C sobre A. C sobre A. La cotangente, ¿no? Cotangente de beta sería igual a que la cotangente me dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es A, el que está a su costadito, y el opuesto sería C. Recuerda que estos dos son únicamente catetos, ¿no? Los que están al costado del ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, como es adyacente sobre opuesto, sería A sobre C, ¿no? A sobre C. La secante, ¿no? La secante de beta va a ser igual a que la secante, por definición, es lo que tienes que aprenderte, ¿no? ¿Qué es la secante? Más allá de aprender solo la fórmula, ¿no? Es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es B, ¿no? Entonces sería B sobre cateto adyacente. Adyacente es el que está a su costado. Ya está, es A prácticamente, ¿no? Entonces B entre A. Ya está. Y la cosecante, ¿no? La cosecante de beta va a ser igual a que, en este caso me dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto que es C. Entonces B sobre C, ¿no? B sobre C. Y así, si te das cuenta, hemos cambiado la expresión porque hemos trabajado con otro ángulo ahora, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que tengas muy en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo más importante es que te aprendas esto. Esto es lo más importante, que te aprendas qué es la razón trigonométrica de cada uno de ellos. Ahora, dependiendo de qué ángulo hables, ya la expresión, la fracción va a cambiar. Pero esto no, esto sigue siendo universal, ¿ya? Entonces, hasta ahí tienes que saberte muy bien cuál es la razón trigonométrica. Entonces, hasta aquí vas a completar tu guía y te la vas a aprender muy bien. No vas a pasar a la siguiente parte mientras no te sepas bien esta parte, ¿ya? Ahora, prestemos mucha atención a estas dos observaciones que yo te voy a dar, ya que son muy importantes porque te va a ayudar muchísimo en los ejercicios, solamente como una noción, una visión muy general. Dice, en un triángulo rectángulo, a ver, dibujemos el triángulo rectángulo rápidamente. En el triángulo rectángulo sabemos que un ángulo sí o sí tiene que ser 90 grados, entonces vamos a llamarle B, como ya lo hemos conocido, y este puede ser A, y este va a ser C, ¿ya? Entonces el que está al frente nosotros lo hemos conocido como hipotenusa, H, o en nuestro caso lo hemos llamado B, ¿no? ¿Ya? Y al frente que está, y los otros dos, este lado y este lado, serían los catetos. Dependiendo del ángulo agudo, ¿no? Ya sea este que puede ser alfa o este que puede ser beta, ya tendrían nombre esos catetos. Pero por lo pronto les vamos a llamar cateto A, ¿no? Vamos a colocar por acá. Al que está al frente de A, le voy a llamar cateto A, y al que está al frente de C, cateto C. Y al que está al frente de B, ya lo hemos llamado B, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, solamente para aclarar, no es tan redundante la información, no, pero nunca estaría más mencionarlo. La hipotenusa, ¿sí? El lado de la hipotenusa siempre es mayor al de los otros catetos, ¿ya? Eso quiero que lo tengas muy presente. Es más, lo vamos a escribir, ¿ya? La hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre es mayor, no puede ser ni siquiera igual, ¿ya? A cualquier cateto. Esto es algo que se va a cumplir siempre, ¿ya? Entonces la hipotenusa siempre es mayor al cateto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, solamente para recordar un poco lo que es geometría. De los ángulos agudos, por ejemplo, si él fuera 30 y él fuera 60, entonces este ángulo es mayor, ¿verdad? Que este ángulo agudo de acá. Este ángulo es mayor. Entonces se le opone este cateto mayor y este sería el cateto menor, ¿ya? Entonces eso también es muy importante. Dependiendo del tamaño del ángulo agudo, su opuesto va a ser ese lado también. Si es mayor, el cateto va a ser mayor. Y el otro ángulo va a ser menor, por lo tanto se le opone un cateto menor. Eso también quiero que lo tengas presente, ¿ya? Entonces hasta ahí ya aclarado esa parte. De las razones trigonométricas, si ya sabemos que la hipotenusa es mayor, yo sé que, por ejemplo, el seno, ¿no? Seno de alfa, por ejemplo, ¿ya? Seno de alfa,
¿A qué sería igual seno de alfa? Yo sé que seno es cateto opuesto, ¿no? Para alfa sería el C, ¿no? Cateto opuesto sería C sobre ¿quién? Sobre B. Pero B es la hipotenusa y yo sé que esto es mayor. Este lado es mucho mayor y este es menor. Ejemplo de datos numéricos. Por ejemplo, puede ser este que valga 1 y este sería 3. ¿No es cierto? Porque la hipotenusa es mayor. Y esto es menor que 1, ¿o no? ¿Sí? Y siempre es positivo. Por lo tanto, el seno de alfa, y siempre se va a dar así, ¿eh? Que el de abajo sea mayor, ¿no? Por la hipotenusa. Entonces siempre va a ser menor que 1. Entonces, generalizando, el seno de alfa siempre va a ser menor que 1, pero también va a ser mayor que 0, ¿verdad? Si ya aprendimos las razones trigonométricas, su opuesto sería la cosecante, ¿no es cierto? ¿Sí? La inversa del seno sería la cosecante. Entonces, si este es menor que 1 y yo lo invierto, invertir el seno, ¿sí? O sea, 1 sobre seno, eso se convierte en la cosecante, ¿no? ¿Sí? Cosecante de alfa ya sería mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, a ver, lo voy a escribir más acá al costado. Entonces la cosecante de alfa va a ser mayor que 1, siempre, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? Por otro lado, el coseno también tiene el mismo significado, ¿no? Porque el coseno va a ser, bueno, de alfa va a ser menor que 1 y mayor que 0. Claro, es de la misma forma, porque el coseno de alfa, ¿sí? Va a ser cateto adyacente, que es A, ¿no? Sobre la hipotenusa, que es B. Y sabemos que B es mayor. De la misma forma, una fracción en donde arriba es menor y abajo es menor que 1, ¿no es cierto? Pero siempre va a ser mayor que 0. Y la inversa, ¿no? Como ya aprendimos anteriormente, la inversa del coseno, ¿quién es? La secante. Muy bien. Entonces la secante de alfa tendría que ser mayor que 1, ¿no? Porque si acá es menor, su inversa significa que sería mayor que 1. Entonces hasta ahí ya tenemos mucho similar. ¿Y qué pasa con la tangente y la cotangente? Muy bien, la tangente, ¿no? De alfa va a ser mayor que 0 y la cotangente de alfa va a ser mayor que 0. ¿Sí? Porque ese sí es muy variable y lo vamos a ver muy bien en los ejercicios que se va a venir más adelante. ¿Ya? Pero por ahora, por lo pronto para mí me interesa muy bien que me haga sentido hasta aquí, que me entiendes esa parte, ¿ya? Y el por qué, ¿no? Se supone que hay que tener en cuenta el tamaño de cada uno de los lados del triángulo rectángulo, ¿ya? Muy bien. Y en la parte aquí quiero que te prestes mucha atención, ¿no? Muchos, para los que estamos comenzando trigonometría y para los que ya dominan, quizás sea muy redundante, pero para los que están comenzando, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo seno de alfa y lo escribo acá al cuadrado, significa que toda la razón trigonométrica es al cuadrado. Por ejemplo, seno de alfa para mi triángulo, ¿quién es? Seno de alfa sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, C sobre B, ¿no es cierto? Sería C sobre B y como está el cuadrado, sería todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, lo que yo quiero que presten mucha atención es que el cuadrado está sobre la razón trigonométrica entre la palabra y el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esto es diferente, o sea, no es lo mismo escribir seno de alfa y alfa al cuadrado. No, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Esto y esto son diferentes, porque aquí el cuadrado estás elevándolo al ángulo. Significa que si acá fuera 30 grados, ¿no? 30 grados sexagesimales, ese 30 grados tendrías que elevarlo al cuadrado. Y eso no es lo mismo que escribirlo así, ¿ya? Entonces, para aclarar nada más, para las personas que están comenzando trigonometría, eso, tener mucho cuidado al escribirlo, ¿ya? Y lo otro, que parece que también fuera como una risa, pero nunca está de más decirlo, no es lo mismo también decir lo siguiente, ¿ah? Si yo tengo el seno de alfa y lo divido entre seno de beta, ¿no? ¿Ya? Yo digo seno con seno se va y me queda alfa entre beta. No, eso es un horror, por no decir un error, ¿no? Eso es fatal, no se escribe así, ¿ya? Las razones trigonométricas son fracciones, por lo tanto hay que escribir como tales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si yo quisiera representar esto en realidad sería así, ¿no? Seno de alfa, yo sé que esto es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? O sea, sería C sobre B entre, ¿no? Seno de beta. Beta es cateto opuesto, o sea, A sobre la hipotenusa. A sobre B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y como si tú quieres, ya aplicas la doble C, ¿no? Multiplicas los extremos, ¿cuánto te da? C por B, ¿no?
entre, multiplicas los internos, B por A. Los que se parecen se eliminan y te está quedando C entre A. Esta sería la verdadera operación, ¿ya? No simplificar seno con seno y te queda alfa sobre beta, ¿ya? Eso no se hace. Muy bien, entonces, hasta ahí ya te ayudé con algunas cosas que podrías cometer error al escribir. Entonces, muy en cuenta esta parte, ¿ya? Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que se pueda entender mucho mejor. Y luego pasamos a ejercicios de exámenes de admisión. Hasta aquí completa tu guía y apréndetelo bien esta parte. Veamos este primer ejemplo que es muy simple, pero me va a ayudar a hacer algunos comentarios como teoría, ¿no? En un triángulo rectángulo ABC recto en B. A ver, triángulo rectángulo, ¿no? ¿Ya? Para tenerlo en cuenta. Entonces yo dibujo rápidamente el triángulo sin dudarlo, ¿sí? Para ahorrar tiempo, rápidamente, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, tenemos ahí el triángulo rectángulo, pero me dicen un dato, ¿no? Muy importante, es recto en B. Entonces aquí coloco la letra B. Ahora te preguntas, ¿y dónde coloco A y C? ¿No? Porque se supone que es un triángulo ABC. Entonces, no te hagas la pregunta, donde sea tú coloca A y C. O al revés, no importa. Lo que importa es ese dato, que ahí sea el de 90 grados, ¿ya? Entonces, ahora tú vas a colocarle letras que te permitan identificar, ¿no? La hipotenusa, que es el que está al frente de 90, ¿no es cierto? A eso le vamos a llamar B. Entonces, C tendríamos acá, y A sería este lado A, ¿no? Cada uno con sus letras minúsculas, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos va a ser un ángulo, ¿estamos de acuerdo? Ángulo A, ángulo C, por esta parte del ejercicio, ¿ya? Entonces, ahora vamos a reemplazar, pero ya, ojo, este ejercicio lo vamos a hacer rápido porque ya conocemos las razones trigonométricas que ya te los has memorizado, ¿estamos de acuerdo? Entonces digo lo siguiente, E va a ser igual a ¿qué? Seno de A, ¿no? Seno de A, yo sé que seno de A es cateto opuesto, ¿estamos de acuerdo? Sobre la hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto para A, ¿no? Entonces yo me fijo en A, el cateto opuesto es A minúscula, ¿no? Entonces acá coloco A minúscula sobre la hipotenusa, que para mí es B, ¿no? Es únicamente B, ya está, B. Viene por, muy bien, abro paréntesis porque es una fracción, por secante de C. Aquí está C. Y la secante para mí es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el adyacente significa que está de su costado, ¿no? O sea, A. En total sería B entre A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería B entre A. Muy bien. Más, ¿no es cierto? ¿Ya? Coseno de C. Otra vez para C. Yo sé que coseno es cateto adyacente, o sea, A sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces sería A entre B. A entre B. Y cierro paréntesis porque voy a multiplicarlo, ¿no? Por cosecante de A. Ahora estoy trabajando con el ángulo A. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ves? Eso es fácil porque ya te lo has aprendido, ¿no? O sea, sería B entre A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que tú tienes que hacer simplemente es operar, ¿no? Como son multiplicación de fracciones, el de arriba con el de abajo se eliminan. A con A también se eliminan. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que me queda 1, ¿no es cierto? Más A con A se eliminan, B con B se elimina y también me queda 1. De tal forma que E en realidad va a ser igual a ¿qué? A 2. ¿Y eso es la respuesta? Claro que sí. Ojo, no me interesa en realidad el procedimiento o la cantidad de ejercicios si es complicado o no. Lo que yo quiero saber es si al hacer este ejercicio tú ya te sabes las razones trigonométricas tal cual yo le he planteado. Ya, eso es lo que me interesa. Entonces hasta este punto tú tienes que hacerlo solo, sin mirar esta parte del video. Si lo estás mirando es como una llamada de atención. Tienes que saberte muy bien las razones trigonométricas. ¿Ya? Perfecto. Veamos este segundo ejercicio. Si alfa es un ángulo agudo tal que coseno de alfa es igual a 1/3, calcular tangente de alfa. A ver, alfa es un ángulo agudo. Necesariamente esto es en un triángulo rectángulo, lo vamos a dibujar. Obviamente por aquí voy a colocar yo el ángulo de 90 grados. Yo no sé cuál sería el de 90 grados, tampoco me especifican letras, le colocaré B, por acá colocaré A, por acá colocaré C, no hay ningún problema. Lo que sí tengo que saber es que este es un ángulo agudo. Un ángulo agudo puede ser o en este lado o en este lado, ¿estamos de acuerdo? Bueno, se me ocurre colocarlo por aquí, alfa, ¿estamos de acuerdo? Este sería la hipotenusa y estos dos serían los catetos. Y para alfa
ya tendríamos cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Entonces, a mí me dan un dato muy importante. A mí me dicen que coseno de alfa, ¿sí? Esto es igual a 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Pero por definición, ¿qué es coseno? Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿o no? Entonces, cateto adyacente sería 1 y la hipotenusa sería 3. Cateto adyacente para alfa, si ya lo ubiqué a alfa, ojo que eso fue opcional, pude haberlo colocado acá también, pero lo coloqué acá. Cateto adyacente es el que está a su costado, ¿no? Este sería el cateto adyacente. ¿Y cuánto me dice que vale? Vale 1. Y la hipotenusa vale 3. Este lado vale 3. Muy bien. Ya, hasta ahí ya coloqué los lados. Me faltaría saber cuánto es este lado. Para eso se aplica el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, ¿no? Voy a colocarle h, ¿ya? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Por ejemplo, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Solamente para aclararlo. Entonces, acá yo lo que quiero hallar es este cateto, que para alfa sería el cateto opuesto, ¿no es cierto? Y me interesa hallarlo. A ver, veamos. A mí en realidad me preguntan hallar la tangente de alfa. Entonces por ahí escribo, ¿no? Yo digo tangente de alfa, ¿estamos de acuerdo? Tangente de alfa por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero para mi ángulo, ¿no es cierto? El opuesto es x y el adyacente tendría que ser 1. Pero 1 ya lo conozco, me falta el opuesto. Entonces necesariamente lo tengo que encontrar este valor del lado del triángulo. ¿Cómo lo hago? Con Pitágoras. Entonces sí fue importante aplicar Pitágoras. Y digo lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, debe ser igual al cateto A, que podría ser 1, ¿no? 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Acá yo tengo 9, ¿no es cierto? Esto es 9, ya lo sabemos. El 1 al cuadrado es 1, pasa a restar tendríamos 8, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí tenemos 8. Entonces, 8, esto va a ser igual acá. ¿Cómo elimino yo el cuadrado? Pues fácil, ¿no? Le saco raíz cuadrada, ¿cierto? El cuadrado con la raíz se va y acá ya sabemos que me va a quedar x. Pero en este lado, ¿cómo lo calculo? Yo sé que 8 es 2 por 4, ¿no? Entonces tendríamos la raíz de 2 por 4, ¿estamos de acuerdo? La raíz de 2 no lo sé, pero la raíz de 4 sí, la raíz de 4 es 2. Tú sabes que la raíz de un producto es raíz de cada uno. Entonces tendríamos raíz de 4, sería 2, y por raíz de 2, ¿no? Porque ya me queda solamente raíz de 2. Entonces en realidad te está quedando 2 raíz de 2, ¿ya? Este 2 que salió es del 4, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora reemplazo en lo que me están pidiendo. El cateto opuesto es x, o sea, 2 raíz de 2, entre el cateto adyacente que ya sé que vale 1, ¿estamos de acuerdo? O sea, entre 1. Y como ya sé que vale 1, no hay necesidad de escribirlo, entonces la respuesta sería 2 raíz de 2, sería la tangente de alfa. ¿Ya? Son ejercicios muy básicos. Hasta aquí solamente mi intención era explicarte la teoría y cómo se usan algunos teoremas, como por ejemplo el de Pitágoras. Ahora vamos a pasar en la siguiente parte, pero siempre en cuando ya domines muy bien todas las relaciones trigonométricas, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente parte, que son las preguntas de exámenes de admisión, que no son nada del otro mundo, son muy sencillos, pero siempre en cuando te sepas muy bien la teoría. Muy bien, entonces hasta aquí completa tu guía, por favor.